Muy buenas a todos. Hasta ahora hemos visto las características más básicas de Pygame, las herramientas más elementales, pero Pygame dispone de herramientas más avanzadas, más optimizadas para poder llevar a cabo juegos de una forma más eficiente. Entre estas herramientas están algunas clases que vienen predefinidas en la librería Pygame, como la clase que vamos a ver en este vídeo, la clase Rect. Esta clase Rect ya la tenemos predefinida en la librería Pygame, por lo tanto se va a tratar simplemente de usarla. No necesitamos saber mucho de programación orientada a objetos, pero sí tenemos que tener unas nociones como que las clases constan de atributos y de métodos, y de que para acceder a los atributos o llamar a los métodos hemos de usar la notación punto. Bueno, pues vamos a conocer un poco lo que es la clase Rect. Y lo que vamos a hacer va a ser, en vez de importar la librería Pygame completa, vamos a importar solo la clase Rect. Así que from Pygame import Rect. Ya tendríamos importada simplemente la clase Rect. Bueno, pues podemos crear un objeto de la clase Rect. Por ejemplo, mi rectángulo va a ser igual. Llamamos a la clase Rect. Y aquí vemos los argumentos que tenemos que pasar al llamar a la clase Rect para crear un objeto de esta clase. Left, que va a ser la coordenada X, top, que va a ser la coordenada Y, width, que va a ser el ancho, y height, que va a ser el alto. Y vemos que nos indica que vamos a crear un objeto de Pygame para guardar coordenadas rectangulares, o sea que van a ser rectángulos en realidad. Por ejemplo, le vamos a colocar en la coordenada 400, 300 y va a ser 50 de ancho y 50 de alto. Ya lo tendríamos creado. Si hacemos un dir de la clase Rect, vamos a ver los atributos y los métodos que van a estar disponibles para los objetos de esta clase. Por ejemplo, la coordenada X, la coordenada Y, la anchura, la altura, etcétera. Y los métodos. Por ejemplo, el que vamos a utilizar va a ser collideRect, que es para detectar colisiones. Bueno, pues por ejemplo, mi rectángulo X. Vamos a acceder a la coordenada X de mi rectángulo. Y vemos que es 400 la que le hemos dado. Si ponemos la Y, 300. Si mostramos el contenido del rectángulo directamente, vemos que nos ha creado un objeto Rect situado en la coordenada 400, 300, 50 y 50. Bueno, pues queremos moverle, por ejemplo, pues a la coordenada X le añadimos 100. Vamos a comprobar ahora cómo ya no está en la 400, sino en la 500. Vamos a suponer que queremos que el cuadrado vaya aumentando de tamaño, pues por ejemplo, mi rectángulo width más 10 y mi rectángulo height más 10. Vamos a comprobar ahora los datos y vemos cómo efectivamente ya no es 50 por 50, sino 60 por 60. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil crear rectángulos, crear figuras rectangulares y poder manejarlas mediante estos objetos y no mediante las variables como lo hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, vamos a crear otro rectángulo. Rectángulo va a ser igual a rect y esta vez le vamos a colocar, pues si tenemos en el 500 300, pues vamos a colocarle 500 más 60, 560, pues 561, 300, 50, 50. Le hemos colocado un píxel a la derecha de mi rectángulo. Pues por ejemplo, mi rectángulo punto, mediante la notación punto, vamos a llamar al método collideRect. Ahí le tenemos. Y le pasamos como argumento el otro rectángulo. Y vemos que nos da un 0. El valor lógico de 0 es false. Pero a mi rectángulo, ahora, a la variable X, la vamos a mover 5 píxeles hacia la derecha. Bueno, pues vamos a ver ahora
el resultado de llamar al método collideRect sobre mi rectángulo pasándole como argumento el otro rectángulo y nos da un 1. El valor lógico de 1 es true. Por lo tanto, esta vez han colisionado. Se ha detectado la colisión. Mediante este método no nos va a hacer falta usar la función que definimos en vídeos anteriores, sino que de una forma más eficiente vamos a poder utilizar este método. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos utilizar los objetos de la clase Rect para nuestros juegos. Aquí tenemos una plantilla como la que hemos hecho en vídeos anteriores, en la que lo único que tenemos es definida una posición X para una nave, una posición Y para una nave, la velocidad X y la velocidad Y a 0. Tenemos los eventos definidos en los que cambiamos la velocidad. Y en la lógica del programa, pues a la posición X le sumamos la velocidad X y a la posición Y le sumamos la velocidad Y. Comprobamos que no se salga de la pantalla la nave y dibujamos la nave mediante la función rect del módulo draw, pasándole una tupla con la posición X, la posición Y, el ancho y el alto del rectángulo que queremos dibujar. Si le damos a ejecutar, vemos que simplemente tenemos el cuadrado al que le podemos mover y que si llega al borde de la ventana se queda en esa posición y no sale de la ventana. Bueno, pues vamos a poder sustituir esta tupla por un objeto de la clase rectángulo. Así que primero vamos a crear el objeto de la clase rectángulo. Nave va a ser igual a rect, aunque como hemos importado la librería Pygame de esta forma, vamos a tener que indicar dónde se encuentra la clase rect, que va a ser dentro de la librería Pygame. Bueno, pues ahora le pasamos los argumentos que necesita esta clase, que va a ser X y la anchura y la altura. Y ya tendríamos creado el objeto de la clase rect. Por lo tanto, estos datos ya no los necesitamos, porque este dato va a estar en el atributo X de este objeto y este dato va a estar en el atributo Y de este objeto. Por lo tanto, vamos a quitar esto. Y aquí abajo, pues, como decíamos, simplemente accedemos al atributo X del objeto nave al que le sumamos la velocidad. E igualmente para el atributo Y. Vamos a hacerlo en todas las opciones, cambiando las variables anteriores por los atributos del objeto nave. E incluso podemos hacer algo más. Este 50, que es un dato que puede llevar a confusión, que no podemos saber de dónde viene, vamos a cambiarlo por un atributo del objeto nave. Nave width. Y aquí igualmente nave width. Y aquí pues nave height. Nave height. Y ya simplemente aquí en vez de esta tupla de datos pues pasamos el objeto rect nave. Y vamos a tener el mismo resultado que teníamos en la versión anterior. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y aquí lo tenemos. De igual manera, el rectángulo que se mueve por la ventana, tal y como lo habíamos hecho en la versión anterior, lo único que ahora mediante un objeto de la clase rect, que va a representar las coordenadas y las medidas del rectángulo que hemos dibujado. Para el próximo vídeo te propongo el siguiente reto: añadir a este programa otro objeto de la clase rect que pueda ser una roca, por ejemplo, y que se sitúe en el centro de la ventana, de tal forma que si la nave colisiona con la roca, se coloque la nave en sus coordenadas iniciales. Y se trata de utilizar el método de la clase rect collideRect. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.